Bienvenido, ¿cómo están todos ustedes? Viernes caluroso, el último fin de semana ya de este mes. Oiga, agosto. Se acabó. Llegó agosto. Qué cosa. ¿Por qué se recuerda agosto, Duda? Pues Nacho, por las cometas. Eso, le pego yo sí le cometa en agosto. Ya se ve como bien poco porque uno iba, cogía las varitas, aquí en el armaba la Cerro cometa, Notivara, en el morro al compraba frente el de mi pliego de casa, papel globo, Sí, papel globo. las mechas para la Con cola. engrudo, yo hacía mis cometas con engrudo y mamá regáleme tiras de ropa. Ajá. Y hágale la cola, sí, y hágale la cola. Entonces cogían las camisas, todo lo que fuera bien, y con eso uno hacía la cola. Y eleve, y póngase a llorar cuando le reventaba la pila. Y papel. La piola. Globo. Blanca. Sí. Aquella La más zapata. fácil que había para hacer era el sapito. ¿El sapito? Sí, ¿Cuál que es el era sapito? una varillita y Sí, dos aquí atravesadas. ok, sí. Y entonces sí. le ponían las tiritas y ya. Y póngale, y nivélele la cosa en la mitad, que dé perfecto para que no hiciera esto. A usted le tocaron unas cosas, yo sé. No, usted ni siquiera sabe de qué estamos hablando. No, pero a mí me tocaron las cometas, claro que Le sí. por tocó el supuesto. papagayo para arriba de pronto. Y sabe que hay Nacho muy particular, se veía mucho en los rompoy, en las glorietas, Ventas. que vendían La venta de muchas... los Pero todavía papagayos, se ve. claro. Sí, los papagayos. Todavía se ve en la glorieta de San Juan con los 80, es muy tradicional todavía Sí. seguir viendo la venta de las ¿Usted cuándo va por cometas. allá? Mis Vea, papás yo- no viven en el América, Nacho, por Dios. ¿Sabes de cuándo yo no veo ya cometas para agosto? Desde la pandemia, Nacho. La verdad. No volví a ver desde eso cometas. Buen hobby ese. Yo gocé mucho haciendo cometas. Tuve una grandísima, pero grande, era más grande que yo, que cuarta impresión. El avioncito, había muchos estilos. Ahora son puros drones. Don José no le ha enseñado eso al hijo, le debería enseñar a tirar trompo. Sí, Yo fui mal trompero. Trompo, Sí. yo-yo, Igual. cometas. Yo me fue muy bien. Con ¿cómo yo sí se sabía llama? hacer. Pirinola. Pirinola. La Pirinola pirinola. más o menos, esa me da hasta impaciencia, pero me encanta. El trompo, la pirinola, el yo-yo. Los zancos que se hacían con latas, Los ¿por qué no zancos. los estamos hablando? Con latas y Con también latas. con palos. Bueno, los míos eran con Ahí latas le van y uno en midiendo cada la edad, pie. Uve, para que vayan viendo que es mucho, yo más, hice todas esas mucho más chiquito que José y vea todo lo que ha hecho. ¿Y las José, bolas? ¿usted qué opina? Nacho, sabe que yo casi todas esas cosas las hice en mi juventud. Obviamente mi hijo está muy pequeño y no hemos pasado del fútbol y la bicicleta, pero hay que hacerlas. Porque obviamente a estas nuevas Y entonces usted generaciones hay nunca- que Lo que pasa es tratar que de ya no hay hacerlas. con quién hacerlas. ¿Y usted nunca José. jugó Vuelta a Colombia con tapitas? Pues la Colombia con los Esa no la Gaseosa jugué. y dele una, dos, No, tres esa tiros. no, y uno- pero y no, con tiza hacía uno pero si en uno la va calle con- hacía todas las pistas. con las bolitas, las canicas. Y usted cogía la tapita de gaseosa y para darle peso le derretía velita. Y ahí uno cogía un numerito y le ponía uno el numerito. Y era 1, 2, 3. Y él con curva, eso era una- Esa sí no me tocó. Y las bolitas, sí, las chinas. ¿Las nunca- bolas? Las bolitas no me gustaban, las chinas. Las chinas nunca me gustaban nada. Las que eran de colorcitos. blancos. Las que eran blancas. Ah, las Blancas blanquitas. con unos colores. Y las otras, las de cristal. con- Las canicas, con como las canicas. conozco yo. Y entonces juegue al castillo. Entonces uno llevaba una tabla así para el colegio, le ponía tan y el que lograra meterla para uno le pagaba 2, 3 bolas y no la perdía. Pero Y hasta uno- bueno, Nacho, que desaparecieron esas canicas, porque recuerdo que eran protagonistas de muchas noticias trágicas porque se tragaban mucho esas tragaban. canicas. Eso lo recuerdo. Ah, no, Muy pero bueno usted ese sí le juego, tocó una pero... época, pues, Pero a mí no me sí. tocó eso. Ah, ¿usted qué A mí, opina? no Bueno, sé, lo que pasa es que, bueno, bastante agitado el día de hoy en la registraduría, cantidades de candidatos al consejo, a gobernación, a alcaldía. Eso creo que entraron y como motilando calvos. Entre regístrese. Una teletón. ¿Cómo estuvo todo ese? Ahí tenemos imágenes. Creo que nuestro periodista Andrés Calderón estuvo por allá mirando cosas. Sí, Nacho, pues como lo dice usted, hubo mucho movimiento en la registraduría. Andrés Calderón estuvo en horas de la mañana. Allí Juan Diego Gómez también inscribió su candidatura. Jorge Gómez también estuvo por allí inscribiendo su candidatura. Pero veamos este informe que nos presentó Andrés de lo que se vio hoy en la registraduría. Este viernes el ex senador Juan Diego Gómez llegó con todos sus colaboradores a la Registraduría Nacional para oficializar su candidatura a la gobernación de Antioquia, sin papayera, pero con los brazos abiertos para recibir el apoyo de otros partidos. Hemos recibido muchas conversaciones con distintos partidos y movimientos políticos, pero hoy decidimos inscribir la candidatura solo con el Partido Conservador y estamos en conversaciones con distintas colectividades y distintos partidos que nos van a permitir recibir alianzas y adhesiones en las próximas semanas. Juan Diego Gómez está en conversaciones con un candidato a la alcaldía de Medellín para intentar una alianza política en esta contienda electoral.
Hemos tenido muchas conversaciones con el sector de Federico Gutiérrez, que nos parece hoy una gran opción para la ciudad. Sin embargo, tengo que decir, no hay nada oficial, se está discutiendo, se está revisando, tanto apoyos de distintos sectores políticos como los apoyos a la alcaldía de Medellín. Creo que es prudente, hasta tanto haya candidaturas en firme y haya modificaciones en la registraduría del Estado Civil, no hacer referencias ni a las candidaturas a las alcaldías, ni por supuesto a las candidaturas a la gobernación, para no incurrir en errores que no vayan a ser indebidos luego en la campaña. Por su parte, Jorge Gómez también hizo presencia en la registraduría para inscribir oficialmente su candidatura a la gobernación de Antioquia por el partido Dignidad y Compromiso, acompañado de la coalición Renacer. Entonces se llegó el día de inscribir una lista maravillosa, 26 extraordinarios candidatos a la Asamblea, hombres y mujeres, 21 extraordinarios candidatos al Consejo de Mujeres, Medellín, hombres y mujeres, entre ellos una persona que no sé si la vieron, un invidente de una capacidad de resistencia y de lucha terrible, una tenacidad enorme, como es la capacidad de casi todos los invidentes de Colombia. Y estamos muy contentos porque estamos sintiendo mucho cariño, mucho afecto y mucho respaldo este día. El exdiputado de Antioquia manifestó que su programa de gobierno lo ha llamado Palabra de Honor. Porque es un programa de cosas que vamos a cumplir, porque vamos a cumplir en que vamos a conseguir más recursos para el departamento para poder atender todas las necesidades y a evitar que se la roben, porque la lucha contra la corrupción será clave. Acompañando a Jorge Gómez también estaba Luis Peláez, un diputado que busca seguir en la Asamblea el próximo periodo para continuar con el control político a EPM y seguir destapando la corrupción en el departamento. Bueno, a mí me encanta Antioquia. A mí me encanta defender los recursos públicos y me encanta incomodar a los corruptos. Los corruptos conmigo tienen un diputado incómodo, un diputado que dice la verdad y un diputado que los denuncia, los acorrala y los termina metiendo a la cárcel. Este sábado 29 de julio es el último día que tienen los aspirantes para inscribir su candidatura ante la registraduría. Bueno, don Duber, continuemos con ese recuento político en cabeza suya hoy. Nacho, mire, pues le tengo otras noticias y tienen que ver más como con sondeos que se han hecho en varios municipios. Precisamente pronósticos, en las últimas horas sacó una encuesta donde se hablaba de esa favorabilidad en cuanto a la votación de los candidatos de La Estrella y del municipio de Itagüí. En el municipio de La Estrella está allí punteando una candidata que se llama Liliana Ramírez, que fue quien, de acuerdo a esta encuesta, en esa intención de voto, tiene un 30.2%. ¿Sale de Quintero? Es prima. Prima de Quintero. Prima de Quintero, pero dice que no tiene nada que ver, o sea, que en su ideología Pura son casualidad. distintos. Son primos, pero tienen pensamientos distintos, lo que ella manifiesta. Y está seguida también el señor Carlos Mario Gutiérrez, con un 15,6%. Tercer lugar, Deimer Flores, un 15,4%. Pero que estaba en intención de voto. Intención de voto. Eso es sí, La señor. Estrella. En Sí. La Estrella, sí. Luego, allí en un cuarto lugar aparece el señor Andrés Villa con un 5.9, sexto lugar Pablo Mesa con un 3,4 y por último está el señor Camilo Ortiz, como son las personas que están pues allí como candidatos. Y de La Estrella nos vamos para el municipio de Itagüí, porque en este sondeo, o más bien en esta encuesta, porque es una encuesta que le hizo pronósticos, aparece allí punteando el señor Diego Torres, que es el candidato que está apoyando el Partido Conservador, el senador Trujillo, y él aparece con una favorabilidad del 29.1%, León Mario, el exalcalde, con un 10% en esa favorabilidad, Rosa Acevedo, que regresa por cuarta vez con un 6,3%, Nelson Acevedo también está Ese aspirando también nuevamente, repite. que también está repitiendo con un 2,1%, el señor Mauricio Bedoya con un 2% y en último lugar el señor Hugo Sánchez, que si no estoy mal es el representante, es el candidato del partido Independiente, es del alcalde Daniel Quintero. Es como las movidas políticas, Nacho, que se han ¿Y vivido. que no tiene Envigado, Bello? No han sacado por parte de pronósticos. Estamos pendientes y atentos a que salgan de esos otros municipios. Venga, y antes de que cierre, Liliana Rendón también se registró esta mañana Pero con el virtual. movimiento, no, sí lo hizo presencial ante la registraduría, Ah, el yo entendí que era movimiento lilianista ya quedó registrado entonces para la candidatura a la alcaldía de Muy Medellín. pendientes, aquí estoy esperando el doctor Rodolfo Correa, aspirante, a quien le tumbaron más de 80.000 firmas, pues buscando aval. De pronto no está fácil, pero hay aquí muy pendientes de darles a ustedes esa, porque sería uno de esos contendores
que le daría mucho interés a estas elecciones a la alcaldía de Medellín. Y Nachi, como decía ahorita Andrés Calderón en su nota, ya mañana es el plazo final. Mañana es el día de la quema y realmente el lunes sabremos con certeza quiénes van. Ah, bueno, André Uribe, Nacho. Sí, cuente. André Uribe se ¿Tiene iba a el cuento quedar ahí. político hoy? Sí, André Uribe también a través de un video, pues le informó a los medios de comunicación y a todos los medellinenses que definitivamente declinaba de su campaña. Recordemos a André Uribe, la exsecretaria de Salud de la ciudad de Medellín, que en un primer momento estuvo allí pues en un sondeo entre candidatos del Partido Independientes. Esto se rompió cuando el señor Upegui quedó allí como único candidato. Ella decide hacer su campaña por aparte y dice que es que no, el tema del dinero pues no es fácil. Se le agotó el recurso y que ya no iba a hacer alianzas con nadie para financiar su campaña. También le tiró allí sus pullas a Federico Gutiérrez. Pero bueno, esto es lo que dijo en la declinación de su campaña. Este proceso se construye con las personas y su apoyo, con amor y responsabilidad, pero también con un soporte financiero. Por eso, hoy con profunda tristeza debo dar un paso al costado, al no tener la cantidad de recursos económicos que exige este proceso, y convencida de sobreponer siempre mis principios, pues no aceptaré por llegar a la alcaldía cualquier acuerdo que falte a la honestidad y a la transparencia. Bueno, André, y estaba hablando muy bien. Aquí Sí, lo tengo en la había preparado bien. La pregunta es, Nacho, ¿dónde ir a aterrizar? ¿En Si qué aterriza. campaña? Seguramente. ¿En cuál? ¿En cuál? Si aterriza, digo yo. Yo pienso que aterriza. Sí. Lo que no estoy claro es dónde. Y, si Y obviamente pensaría uno, y lo hablaba con Duber, era con Duber, no sé con quién, que no es lógico que aterrice a la de Upegui. No. No, La porque de salieron Upegui, medio atropelados, no atropelados del todo. Entonces tal vez donde Albert Jordán. Podría ser. Que realmente esos son los dos alfiles del alcalde Quintero, los dos que, pues, ¿Quién? Por lo menos los dos declarados. Juan Carlos, claramente. Upegui y Corredor. Juan Carlos Upegui y Albert siguen Jordán. Ah, la de Esteban Restrepo. Ah, Pero No, veo no, más hombre, por cercana- Dios. No, la las Esteban no más- la veo. No, en esa no la veo. Más tropeleada está con Esteban Restrepo y acá lo dijo. Ella quedó bastante indignada con que a él se le declarara gerente del COVID-19 sí, cuando sí. ella siendo la secretaria de salud fue quien gestionó todo. No, Entonces ven ahí. no veo esa Porque por por ningún lado. el resto, no. Yo no sé qué va a pasar si los quinteristas no ganan la alcaldía. ¿Se van para Bogotá, Sí, Nacho? todos se tienen que ir para Bogotá, todos. Y Se van son para Bogotá un y en gentío Bogotá. impresionante a montar ya campaña presidencial para el actual alcalde de Bueno, Medellín. y si no ganan la gobernación, que quizás de manera directa no ganen la gobernación, pero puedan tener una manera indirecta de acceder a algunos cargos en una eventual Perdón. gobernación. Pacto Histórico no coavaló No, ya no lo dijeron la ellos que no, la que candidatura no, de Esteban no, que Restrepo, no ¿cierto? querían. No la... No. Interesante ese Ah. tema. Bueno, se tendrán que ir para Bogotá. ¿A qué? ¿Algún ministerio, algún puesto que le ofrezcan de alta importancia a Daniel Quintero, el actual presidente? Y de ahí para adelante tendrán 3 años para salir a hacer campaña. Pero Nacho, no descarte lo de la gobernación, porque en la gobernación, a Es que no diferencia de estoy la descartando, alcaldía... estoy hablando de la alcaldía. Sí, pero no descartes, no me lo mande para Bogotá. ¿A quién? A los quinteristas, porque de pronto se quedan en Ah, el no, por departamento eso de sí, Antioquia. sí, no sabemos. O sea, Cambian, se pero queda- de la edificio. pregunta cambian en se van caso para el de edificio que del no frente. llegasen a ganar en Medellín o gobernación, muchos de ellos tendrán que ir Ay, detrás de en su ese jefe escenario, político con su partido independiente, ya montar una estructuración diferente, porque vienen Pero, borrones. ¿sabe? Tendrían cabida porque en el gobierno del presidente Petro hay muchas personas que se han caído en tan solo 11 meses. Hay muchas personas... Está necesitado de mucha claramente gente. ¿Y cuál fue el estaban ministerio que el presidente le prometió a Medellín, si no estoy mal? Un ministerio ¿Cuál de las nuevo. tecnologías? No sé, hay un ministerio del que se había hablado de... Sí, iba para esta Recuerdo. María Camila Villamizar, era de las que estaban... De las TIC, Ministerio de las TIC. No, sí, no, sí. era un así. ministerio nuevo que el presidente y que había sonado mucho que lo montaría en Medellín, pero bueno. Por cierto, María Camila Villamizar desapareció del panorama. Cúcuta, ¿Está en Cúcuta? tengo entendido. Sí, que es Ella candidata a la Ella alcaldía. iba a aspirar allá en A Cúcuta. la gobernación de Norte No de sé si Santander, alcaldía, no pero iba a aspirar a algo. Averígüeme ahí, doña Andrea Sierra. Pero no me averigüe porque ya voy con usted. Cuente. Nacho, pero Derechito. antes Cuente, cuente. de que Andrea le averigüe, ¿sabe qué me parece muy interesante y desafortunado? De no llegar a conseguir el aval el señor Rodolfo Correa. Que este era un muy buen candidato, sobre todo para los debates. Sí, señor. Esos debates en vísperas de elecciones. Él es una de sus habilidades, indudablemente como abogado, está en la palabra.
Y era una persona bien Es interesante una para persona los muy debates. inteligente y muy preparado. Muy Sí, preparado, sí. pero estaremos pendientes. Yo le escribí ahora y le dije, si sabe de algo, cuéntenos para mostrarlo a quien nos cogió la noche, porque cuenta regresiva. Si no consigue ese aval hoy, mañana la tendrá bastante difícil. 9 meses de trabajo y se fueron en un santiamén. La pregunta que le debe quedar y grande es en dónde se pudo haber equivocado. Obviamente él le está echando toda la culpa a la registraduría, pero en estas ocasiones y cuando pasa algo como lo que le sucedió a él, está en mi momento uno va a hacer el mea culpa. Sí, claro. ¿Cuál es la mea culpa? Porque no es normal lo que le pasó a Rodolfo. Sí. Bueno, señores, continuemos aquí con doña Andrea Sierra. Empecemos con Dilian Francisca. Hablando de todo este cuento de la política, Dilian Francisca, quien le cuento que renunció a la dirección del partido de la U, porque ya emprendió su campaña y ya quedó registrada claramente por esta misma colectividad, nuevamente para repetir la gobernación del Valle del Cauca. Ella se fue acompañada de deportistas, como lo estamos viendo en la imagen, para registrarse y emprender nuevamente pues ese liderazgo que ella siempre ha tenido. Parece estar bastante convencida de que le va a ir súper bien, Nacho, y hasta ahí llegó el rumbo que tenía Dilian Es que el Francisca. Valle del Cauca ha tenido muchos problemas políticos. Y sabe que, Desde su Nacho, alcalde, mire su que gobernador, muy enredado. el equipo por Colombia, que eran esos de la oposición que trataron de llegar, que hicieron pues como hay una coalición para tomar la presidencia, ven ahora en las gobernaciones y en las alcaldías como ese muro de contención y para hacer ese contrapeso al gobierno nacional, porque mire, Federico Gutiérrez acá en Medellín, los Char también nuevamente en Barranquilla, de nuevo, Por Alejandro tercera Char. vez está Exacto. aspirando Alejandro Char a la alcaldía de Dilian Barranquilla. Francisca, que también estaba ahí. Entonces, Repitiendo, sí, señor. ven como en esos puestos Pérez territoriales Gutiérrez, esa oposición. Y muro de Pero Luis contención. Pérez Gutiérrez ha dado tiene muchos toda la razón. bandazos y yo no lo incluiría en esos... En el equipo por Colombia, no. No, para tienen nada. toda la razón. Bueno, hábleme Me da de culpa. Juan Pero ¿sabe Daniel cuál? Oviedo. Y le voy a José, hablar, espere. y le voy a Qué pena, hablar, sí. Nacho, No, qué siga. pena. Se ha especulado, no sé, Andrea, pues, a ver, al final el volar, ¿cómo le dicen a Peñalosa? Se lanzó, aspiró. se lanzó. ¿Usted cómo le iba a Sí, decir? sí, sí. No, es que a él le dicen en Bogotá así lo tratan. Me parece una falta. Sí, pero es porque él fue el Puso que muchos promovió volardos. los volardos en la ciudad de Bogotá. Entre él y Mocos, sí, señor. Sí. Cuando empezaron a recuperar toda la cultura, sí. Pero Sí. fueron gobiernos buenos, ¿no? El de Mocus y el de ¿Él también va a aspirar? Mocos, Por el momento no le tengo perdón, confirmada la noticia, este pero se la señor voy a buscar. fue un buen, según Sí, dicen, fue total. un muy buen alcalde de la ciudad de Bogotá. Sí, total, al igual que Mocus. Peñalosa va, ya, ayer leí Lo que pasa mucho- es que, miren, con Peñalosa pasa algo por lo menos particular y llamativo, y es que se gana muchos premios. Este año tuvo incluso un reconocimiento pero por urbanismo, por su conocimiento en el urbanismo. Paradójicamente, Bogotá, una ciudad que ha tenido pues tantas problemáticas en este aspecto, no parece estar muy contenta con el desempeño que ha tenido el ya exmandatario, quien le va a tener muy seguramente la novedad y esa confirmación de si va o no. La noticia que le tengo hoy de Bogotá tiene que ver... sí. ¿De quién nos va a tener confirmación que me perdí en esa? De si Enrique Peñalosa va o no va, más adelante lo voy a tener. Ayer salió en todos los medios. Ok. Eso salió en los medios que iba por la alcaldía. Ayer lo ¿Qué leí iba? en varios. Otra sí. vez Peñalosa. Yo lo escuché como una especulación, no como algo confirmado, bueno. pero Yo una esta especulación. mañana que haber visto ya que decía, bueno, enseguida buscamos. Porque Vean. la otra especulación Fue que el se que ha... dejó firmado el metro. Fue el que estructuró todo el proyecto. Y ahora se lo están otra vez enredando. Y recuerden, Nacho, que este año la alcaldía de Bogotá, con ese factor adicional que va a tener, de que tiene que ganar el que gane con más del 40% y un 10% Sí, no se va de para segunda ventaja, vuelta. o con el 50% y la posibilidad de la segunda vuelta, puede aparecer por ahí algún Pero las personaje. elecciones de Bogotá van a estar muy interesantes. Muy Por lo interesantes, menos sí. los candidatos que hay hasta la fecha están para alquilar balcón, diciéndolo muy coloquialmente. No sé, van a estar muy interesantes. Pero mire, le voy a hablar desde Juan Daniel Oviedo, también aspirante a la alcaldía de Bogotá, porque se fue a vivir a Bosa y hoy ha sido centro de todas las polémicas por la determinación que él ha tomado. Resulta que el aspirante ha decidido irse a vivir a uno de los barrios más tradicionales de la capital del país, según él, para hacer una especie de estudio de inmersión para comprender mejor cómo vive la ciudadanía y en caso de quedar como gobernante de los capitaleños, pues saber cuáles son las necesidades puntuales que se tienen en los diferentes momentos. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué es Eso que está polémico? ¿Por qué? Para causar noticia y tenernos hablando No, de... porque es de las cosas que más le han criticado a Daniel Oviedo.
que no Claro. conoce Bogotá, que era una persona pues, que tiene mucho conocimiento de otras cosas, pero que realmente no está en Tao de ciudad y no conoce la problemática. Eso salió a relucir esta semana y por eso seguramente toma la decisión de empezar a meterse un poco más y tratar de entender la ciudad desde otro punto de vista. Por lo menos el ejercicio llama la atención y él está haciendo ese, como nosotros lo llamaríamos en periodismo, un ejercicio de inmersión para conocer pues, de primera mano lo que está sucediendo, o así es como lo ha dejado entrever Juan Daniel Oviedo, pues quien ha dado mucho de qué hablar con esa determinación, Nacho. Muy bien, ¿qué más tienen para contarme o nos vamos? Mire, no hay muchas cosas para contar. ¿Se habló qué? Espacio, Se habló... Bueno, entonces vamos saliendo de todo lo que es político. Doña ya me habló de Dilian, de Juan Daniel. Bueno, vamos, sigamos. Entonces demos un vueltón aquí rápido. El dólar sigue descolgándose, sigue hacia abajo. Nacho, mucho. Le cuento que hoy estuvo a 9 pesos durante parte de la jornada de bajar de los 3.900. 9 pesos. Sí, sí. Y nada menos hoy están hablando que desde que se conoció de la elección del presidente Gustavo Petro, el precio más bajo fue 3.905. Hoy estuvo a 3.909 en alguna parte de la jornada. O sea, ya estamos a 4 meses. Sería comprensible pensar que estemos muy cercanos a bajar la próxima semana de los 3.900. Oiga, nos arreglaron el reloj, por fin, qué bueno. Sí, Nacho, Ya yo... teníamos el reloj aquí ya volteando a mirar a todos los lados. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, José Gil. ¿Qué le parece que el equipo de ustedes se quedó sin arquero titular? No creo que sea el de José. Pero el suyo puede ser porque su equipo es rojo. No, mi equipo es rojo, sí. ¿ya? Mi equipo Rojo que y le ganó ayer al Junior de Barranquilla, 4-3 en Copa Colombia. Claro. Sí, casi sacan al bolillo después de la derrota. Sí. Hernán Darío Gómez, claro, el técnico del Junior. O sea, entonces un pobre director técnico pierde un partido y ahí mismo para afuera. Sí, esa es la realidad. 2-3 partidos y chao. Atérrese, José, yo creo que no nos pudo contar porque ese día no estuvo. Ya sacaron al técnico del Envigado y van 2 fechas. Bueno, Envigado se quedó sin pero el técnico. técnico del Envigado tenía más de un año ya en el proceso. Pero en este campeonato ya 2 Sí, fechas. pero tenía un proceso largo y pues el proceso rindió un semestre y los otros semestres pues no rindió. Pero Hernán Darío Gómez sí llegó a mediados del semestre anterior, ya ha perdido 3 partidos este semestre, hizo una barrida total, sacó al ídolo que era Sebastián Viera, sacó al otro referente que era Juan Fernando Quintero, y resulta que si no se le dan los resultados se le puede calentar la papeleta, Nacho. Pero lo que preocupa es la lesión del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, Nacho, que la lesión que se le presenta va a tener que someterlo a una cirugía y de antemano son 4 meses por fuera de competencia. Lo que puede pasar en las próximas horas es que el Deportivo Independiente de Medellín confirme un nuevo arquero. Y ese arquero pues es un conocido del Junior de Barranquilla, el señor José Luis Chunga, que fue eterno suplente de Sebastián Viera. Está en el proceso de los exámenes médicos. Si supera el tema de los exámenes médicos y llegan al acuerdo contractual, José Luis Chunga, el tocayo, llegaría a ser el nuevo arquero del Deportivo Independiente de Medellín, porque la vaca de Marmolejo sería para lo que queda del semestre. Bueno, venga, ¿ya se pateó todo lo de James o no? Todo. Cuente a ver. Eso tiene como tema de novela, Nacho. Cuente a ver. Y novela tesa. Mire, hasta lo que tenemos entendido, James aún no ha firmado con el Sao Paulo. Aunque el Sao Paulo ya hizo la presentación, por lo menos en gráfica, de lo que era el arribo de James Rodríguez al equipo brasilero. Lo que se tiene firmado es un preacuerdo. ¿Hay alguna diferencia notoria entre el tiempo al cual aspira a quedarse el jugador y al cual aspira que el equipo quede, que se quede el jugador? En materia económica, que es una de las cosas que preocupa, por lo que de pronto se daría ese inconveniente de la quedada de James Rodríguez 2 años y medio, que es lo que le pide el club, tiene que ver con el tema salarial. Se estaría ganando una tercera parte de lo que se ganaba en el Olympiacos, a un apunte de $2 millones por año en el Sao Paulo de Brasil. Entonces, sí es mucha la diferencia con relación a lo que se ganaba en el fútbol europeo. Se rebaja el sueldo James Rodríguez, por eso y por ende no pretendía firmar ese sueldo por 2 años y medio, sino por lo menos un año, una temporada, que vuelva a brillar, que se vuelva a destacar y posteriormente cobrar un sueldo mucho más ameno para el jugador en cualquier otra parte del mundo. Lo que pasa es que en otras partes del mundo donde los pagan bien, no salió muy bien, no salió muy bien de Qatar, no salió muy bien de Grecia, no salió bien del fútbol europeo y le va a quedar difícil dar otra vez ese salto. Total. Es que el tema no es el rendimiento, Nacho. El tema con James Rodríguez pasa por el comportamiento, por la forma de abandonar los equipos en cómo los abandonan y cómo salen, con peleas a mitad de temporada, por esto, lo demás. Y eso, mire, le está costando plata.
Le está costando plata. Bueno, pero el muchacho está muy platudo. No, seguramente está muy platudo, pero usted a los 32 años y que se esté ganando un tercio de lo que se ganaba en el Olympiacos, que era el equipo que menos le estaba pagando en los últimos años, es difícil, porque todavía está en la flor de su juventud, pero lejos de la calidad que en alguna vez mostró, o por lo menos ser ese jugador profesional. Bueno, ¿cuándo juega Colombia? Próximo domingo, Nacho. ¿Contra Alemania? Contra Alemania, la selección femenina. Ya pasamos el susto con Linda Caicedo, se descartó absolutamente cualquier tipo de anomalía. La jugadora dicen que lo que pudo haber tenido es un golpe de calor, que le desarrolló una ansiedad y etcétera, pero ya está Oiga, si entera. fuera la de hombres, la selección masculina, Sí. qué susto. En femenino el susto es jugar contra Estados Unidos. Sí. Eso estaba leyendo No, esta pero- mañana. pero- El susto es jugar contra Estados Unidos. Sí. El resto no dan tanto susto. Estas muchachas están muy bien preparadas para enfrentar cualquier equipo. Pero- Eso leí. pero- pues, pero no Sí, deja de ser sí. favorito Alemania. Y sabe, Nacho, frente a la equivocación que tuvimos José y yo con usted, que usted nos ganó la partida, nosotros tuvimos una confusión. Porque es que la selección de Brasil femenina ha sido muy buena, pero es en los Juegos Olímpicos, Ajá. no en los Mundiales de Fútbol. O sea, Brasil también es una potencia, pero no ha brillado en los Mundiales de Sí, Fútbol. no, y estaban diciendo esta mañana por ahí en alguna emisora, no, las alemanas son buenas, pero no, tampoco. Sí, no son, Pasan no muy son, no son perdonadas, cosas de un otro equipo, mundo, no pero... son del otro pero- mundo. Las que son de otro mundo son las gringas son muy buenas. Sí, las Eso norteamericanas. están diciendo, no me las meto más. japonesas también son muy buenas. No Nacho, que me también han sido meto más. A campeonas del esas mundo. japonesas yo no sé por qué Y- ganan más mundiales, porque son de una agilidad. Sí, total, pero por lo Bueno. menos en el fútbol femenino sí son potencia. Obviamente el fútbol europeo, por su trabajo, por su competitividad, por lo que trabajan, obviamente es de respeto, pero Colombia puede darle el golpe a Alemania. A ver, ¿cuál fue la noticia que usted no metió aquí? Que hay una alerta, se la manda José Gil ahorita, que hay una alerta Ya en te lo Colombia, mandé, volví y se lo Latinoamérica, mandé. Nacho. Alerta de cumpleañero. cervix. cáncer de cervix. Ah, Hay una alerta mundial, Nacho, por el incremento que se está teniendo desmedido en el cáncer de cervix, cáncer de cuello uterino y cáncer o todo tipo de cáncer que se ve relacionado con algo que conocemos como el virus del papiloma humano, VPH. Y por eso, desde una fundación especializada hicieron presencia en Colombia a propósito de Colombia Moda, que se estaba llevando a cabo una pasarela en la que estaban invitando al sector privado y al sector público para trabajar de manera mancomunada y hacer propuestas, estrategias, proyectos que incentiven la prevención. La cifra es escandalosa, 30.000 casos se están presentando de cáncer de cuello uterino por lo menos al año en las mujeres. Es el cuarto cáncer que más letalidad tiene. Hablamos con el doctor, el presidente de la MDS, el doctor Sergey, y esto fue lo que nos dijo. Ahora estamos viendo un fenómeno alrededor del mundo y en Latinoamérica, especialmente en Colombia, y es que los incidentes, el número de casos de cáncer de cervix o cáncer relacionado con el VPH están incrementando rápidamente. Tenemos en este momento en Colombia 30.000 casos de cáncer de cervix. Cada día 14 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cervix y 7 de ellas mueren. Es por eso que queremos crear una conciencia sobre este problema y asociarnos con el sector público y sector privado para poder prevenir esta enfermedad, que es fácilmente prevenible. Y además ay, de además de esto, aprovechamos para consultar con el doctor Nacho qué edades son las más propensas o cuándo es que se están viendo más afectadas las mujeres, porque recordemos que aunque el virus lo portamos todos, los hombres son portadores del virus, las mujeres somos quienes al final terminamos padeciendo la sintomatología y entre ellas la peor, que es el cáncer. ¿Cuáles son las peores edades? Esto nos dijo el doctor. Lo que estamos viendo es que cada vez son más jóvenes las mujeres a las que les afecta el cáncer de cervix. Estamos hablando de que se transmite más en mujeres entre los 35 a los 55 años de edad, una edad muy productiva. sigamos hablando un poco de política y hablemos de propuestas desde el gobierno nacional, exactamente la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, Nacho, sí, Gloria Inés Ramírez ha manifestado y ha propuesto, y sabe que me parece algo interesante, que los bienes del narcotráfico, incautados por al narcotráfico, pasen a manos de las cooperativas en el país. En realidad, a estos bienes que pasan, ¿cómo se llama la entidad donde caen Duber? SAE, la Sociedad de Activos Especiales. En general se les ha dado un manejo que en muchas ocasiones ha sido medio turbio. No, y terminaron en detrimento. Y eso, terminan en un acabado, detrimento grande. fincas, cosas. Y propone ella que a las cooperativas, no sabe uno bajo qué figura y qué podrían hacer las cooperativas con ella. ¿Cómo pueden entrar eso a alimentar la economía de nuestro país? Pero Mire, le voy a poner un ejemplo. En la represa del Peñol, allá en Guatapé,
Estaba la famosa casa de Pablo Pablo Escobar. Escobar, 25 años lleva, ya se la han robado 3 veces y se la siguen robando. Parece ser que esto se lo entregaron a Confenalco y entonces para lograr tal vez una caja de compensación. una caja de compensación, una cosa de estas, sí, y ahí pues parece ser que van a montar un centro turístico. Puede ser, eso genera trabajo. Lo que pasa es que, oiga, esa cosa de la que ustedes hablan tiene, pero bienes por toneladas. Claro, Sí, es las hay, que es la que imagínese, recibe. Sí, no, eso tiene ¿Cuántos años cosas. de narcotráfico Sí. y de No, y incautar todavía, procesos? todavía. Y carteles, Medellín, Cali, Norte del Bueno, Valle, en José, fin. yo no sé por qué este año estuve como tan desconectado de Colombia Moda. ¿Será que hace falta Alicia Mejía? Que le metía mucha bulla, hacía mucho free press, en fin, pasó como muy desapercibido. Sé que movieron 15 millones de dólares o algo así, no sé cuál fue la cifra, pero ya como evento de ciudad de pronto se fue, ¿o qué? Vea, Nacho, recuerde que la feria tuvo mucha publicidad. En otra época estaba 80, Alicia Mejía 90. y Roque Ospina. Recuerden, eran Roque Ospina, Alicia Mejía. Sí. Después, durante el gobierno de Carlos Eduardo, o mejor, durante la dirección de Carlos Eduardo Botero, tuvo, pero se fue desinflando. Y recuerde que el punto más álgido se vivió el año anterior, cuando a Carlos Eduardo Botero invitó por allá a un evento a Verónica Alcocer, era un evento previo a la feria, se le armó un escándalo, tuvo que prácticamente renunciar al cargo. Hoy por hoy las ferias tienen otro director, tomaron un nuevo aire, como usted lo menciona, se hicieron negocios por 12 millones de dólares, pero negocios confirmados, que durante las temporadas anteriores se hablaba siempre de expectativas de negocio. Y yo a las expectativas de negocio no le creo mucho. 12 millones de dólares en negocios confirmados, casi 13 millones en negocios de expectativa de negocio, estamos hablando de 25 millones de dólares. Se tuvieron más de 70.000 asistentes. Se dice que a la ciudad de Medellín le quedó una derrama de 14.400.000 dólares. Las cifras son O sea, positivas. la derrama fue mayor que los negocios. Sí, señor. Interesante. Sí, señor. ¿Será que sí le quedó toda esa plata a Medellín? Me suena Pues me- Nacho, me da un sabe, dato muy alto, muy sabe, exagerado, yo me no sé, parece. pero siempre le hemos creído a esas cifras de Inexmoda. No, ahí sí se me hace como extraño. Porque ellos... O sea, a Medellín le quedan 14 y hicieron negocios por 12 o 13. No, es muy raro Negocios por 12 y expectativas de negocio por 3. Estamos hablando de 25. Ah, bueno. Y recuerde que estas personas que vienen, pues generalmente llegan a hoteles, pagan restaurantes, se mueven en Transporte, taxis y en Uber, salen alimentación. eventualmente a pasear. No lo veo tan distante. Señores, hombre, ¿será que Hitler sí vivió aquí en Colombia? Ahí hay fotos. ¿Será que sí hay marcianos ya como cogieron a este pobre señor allá en el Congreso de Estados Unidos? Ya dijo, sí, señores. Material ya no son biológico. ovnis, ya tiene otra... Material biológico. Sí, porque recuerde que marcianos serían de mar. Sí. Extraterrestres. Juanito, el que esté aquí para afuera es marciano. Sí, el planeta marciano. Cogieron a este pobre señor y ya no le dicen ovnis. Objeto volador no identificado, no que tienen otro nombre. Otro Se me nombre, olvidó cómo es el resumen, lo leí hoy. Ya le dicen otra cosa. Bueno, hablemos de Hitler. Sí, señor. Es que ha dado mucho de qué hablar unas fotografías que se compartieron esta semana por un periodista argentino, un escritor argentino, Abel Bastí. Abel Bastí dio a conocer una foto que hablaría de una visita que habría hecho Adolf Hitler a Colombia, puntualmente a Tunja. Pero Nacho, digamos que el que haya venido o no a Colombia queda en un segundo plano cuando se conocen más detalles de la fotografía y lo que sustenta este periodista argentino. Y es que, según él, esta foto habría sido tomada a mediados de los años 50, entre el 55 y el 56. ¿Y por qué llama la atención? Porque de acuerdo a los registros Después de la históricos que Guerra Mundial. tenemos, Adolf Hitler habría tomado la decisión de acabar con su vida en el 45. Es decir, esta foto habría sido tomada 10 años después de que se conociera o de que se hablara de esa determinación que tomó él en su búnker. Ahora, ¿qué se sostiene por parte del periodista que ha compartido esta fotografía? Lo primero, hablando de la autenticidad. Él asegura que esta fotografía yace y reposa sobre los expedientes de la CIA, quienes datan incluso y son quienes dan esa fecha que tiene la foto, de la visita que por varios meses habría hecho Hitler a Colombia y que habría estado, por supuesto, en Tunja.
Dice también que la foto no fue creada ni fue encontrada en documentos virtuales o digitales. La foto está de manera física en un cartón, es la palabra que él ha utilizado, y que por eso él asegura no habría sido creada con inteligencia artificial ni que habría sido creada por ninguno de los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy en consideración. Él aprovecha además para dar a conocer pues la literatura que él ha venido trabajando a lo largo de los años, en las que investiga la muerte de Hitler y qué pasó del 45 en adelante, porque hay que recordar que una vez Hitler, o en el 45 se habla que él toma esa determinación, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Sí, pero es que ellos supuestamente se dicen esa foto, ¿cuándo la publicaron? No esta semana, no, se conocía a la luz pública desde hace muchos años. Pues es que la CIA dice que él dice que la CIA ya la tenía en sus anaqueles y que la foto ya había estado rodando hacía mucho tiempo, pero que él es quien la viene a dar a la luz en este momento. No me acaba de convencer la historia. No sé, a mí sí me parece la foto como que se ve raro Hitler ahí. Pues se ve raro. ¿Usted sabe por qué no le creo a esa película? ¿Sabe qué es lo interesante? Que una persona está mirando a la cámara. Y la otra no. Y Hitler está mirando para otro Ahora, lado. pues no necesariamente tiene que estar posando. Aquí cuando se toman fotos con superestrellas, la superestrella mira para otro lado y el que está interesado se toma. No, y mire, y no foto le mirando creo la a esa cámara. historia, que me parece un poco extraña, porque si alguien hizo un trabajo de investigación y espionaje en todo el mundo, se llama. Así es. Usted metió a la CIA, pero no es la CIA. ¿Cómo se llama? Yo no sé qué, mamá. La Mossad. Sí, que es la agencia de inteligencia israelí. Y estos salieron a buscar a todos los alemanes por todo el mundo. La cacería, hay varias películas inclusive de la cacería Mossad. Mossad. Sí, La Mossad. M-O-S-S-A-D. Sí, es la CIA allá en Israel. En Israel. Y el trabajo que hicieron a nivel mundial y cómo los repatriaron, los enredaron, los llevaron a juicio. Pero otra cosa fundamental, lo que pasa es que, bueno, la Mossad, ¿cierto? Se pronuncia así, no está por encima a nivel mundial que la CIA. Y si la CIA quiere las ocultar, tres agencias del mundo son Mossad, CIA y la rusa. La inglesa, el MI5. Ah, la de J. Bond. Sí, la de bueno, Bond, es sí. J. Bond es ficticio, pero obviamente sí. está la KGB, pero no, eso no, ténganlos en serio. No, yo lo sé en serio. Lo que pasa es que, a ver, todo apunta, todo lo que se conoce sin catalogarlo de una forma negativa, es que detrás de la supuesta supervivencia de Hitler está la CIA. Estaba la Mossad. La Mossad empezó a buscar a todos los comandantes. Pero si la CIA por ahí de antemano movió fichas y lo escondió. Porque es que esta foto, listo, es aquí en Tunja, en Colombia, pero en Argentina también hay registros de que estuvo por allá en la Patagonia. Pero Nacho, ¿sabe? Muy raro. En Bariloche. Frente a eso que manifiesta Andrea, pues yo he escuchado muchas historias al respecto. Sí. De que el hombre quizás pudo haber terminado en Tunja. Y esa foto, ese personaje que no sabe uno si efectivamente es Adolfo Hitler, pues es un Hitler envejecido. No es el que uno conoce en los documentales de los años 40, 40 Lo que sí sabe el registro fotográfico es que no se ve, que parece extraño, Nacho, a Eva Braun, que es la esposa de Hitler, no se ve por ningún lado. Bueno, en los registros fotográficos que se tienen de él, como los que se tienen en Chile y los que se tienen en Argentina. Yo voy a hacer un comentario malucos. Sí. Menos mal ese señor ya no existe. Porque qué cosa tan horrorosa. En 2017 fue desclasificado por la CIA el documento en el que se encontraba esa fotografía, una copia de la fotografía que acabamos de ver. Me hace bastante extraño, por lo que he leído de la Mossad. Se me hace bastante extraño. Sí, pero, ¿sabes? Lo hablábamos con Andrea Sierra antes del programa. La historia está por reescribirse. Ahora con todo este cuento... Nos han vendido unas cosas, quizás son ciertas, quizás no. Faltan otras. Yo quiero citar al gran filósofo antioqueño Carlos Mario Aguirre, que él en una de sus obras decía: para que toda mentira sea creíble tiene que tener una parte de verdad, a propósito de las historias que conocemos, algunas que tendrán cierta parte de verdad para sustentar lo que se nos ha hecho creer. Bueno, don Duber, ¿quién estaba por ahí borracho manejando a ver? Hitler. Ay, Nacho. Hitler. Un irresponsable, Nacho, pues que en las últimas horas, pues el hecho quedó registrado en video de quien atropelló a 3 personas en el municipio de Marinilla. Las imágenes ustedes las están viendo allí, como hay unas personas allí que están, mire, como han visto estas 3 personas. Imágenes sensibles. Dos de las 3 personas pues embestidas fueron llevadas a un centro asistencial y se encuentran en delicado estado de salud. Una vez ocurrió este hecho, pues lo que indican las autoridades es que este hombre fue llevado a hacer una prueba de alcoholemia y efectivamente, Nacho, se encontraba borracho.
situación por la que hoy se encuentra detenido y que está siendo procesado precisamente en este hecho que, como le digo, se presentó en Marinilla, donde deja allí 3 personas lesionadas exactamente en el kilómetro 38 más 400 de la autopista Medellín-Bogotá. Muy bien, vean, fue creado en 1949 y le digo, capturo aquí ya para la lista de cantidades de alemanes que pues, los desenterraron, muchos se iban para Argentina, En Brasil. Argentina. Es que de hecho, impresionante. quienes han hablado de esa posibilidad de que Hitler haya visitado Tunja, han manifestado que él también Él estuvo en vivía. Argentina. Él vivía en Que Argentina. vivía en Argentina y era un jubilado de lujo en Argentina. Y además aquí había un Montaron simpatizante con la él, operación ¿no era más Laurano? conocida de ellos fue la captura en Argentina del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, conocido también como la Operación Garibaldi. O sea, Operación esta Garibaldi. gente... Bueno, pero yo no sé, quedan ahí muchas dudas. Bueno, señores, ¿algo más para contar, Dover? Pues Nacho. Feria de Flores, mucha actividad. Feria de Flores que inicia hoy con un tablado. Mucho escándalo. Sí, con un ¿Cómo, tablado. hombre, pues, si van a poner un tablado, es que ponen unos tablados, lo ponen en la teta, yo lo vi. En la 70, en toda la entrada Toda la entrada principal de la Por la Bolivariana. universidad. En toda la Sí. entrada de la En toda la universidad. entrada de la universidad. Siempre se había hecho ahí en el obelisco, Sí, sí, sí. Esta vez fue en la Hombre, 70. Aquí tuvimos al secretario y lo escuché en una entrevista en radio y lo mejor dicho, le fue mal, le fue muy mal, aquí le fue bien. Pero en esa emisora sí pues ya cuando le ponen y le sacan cuáles Lo que pasa es que, Nacho, mire, sí. importante para traer, no trajo a nadie. Esa tarima Nacho, pero allí es que al pie de una recuerden que la estación de gasolina deja mucho que, o sea, Sí, ¿dónde es? O claro. sea, es un peligro, es un riesgo. Uno tiene que calcular ese Peligrosísimo. tipo de cosas. Pero él acá nos aseguró que prácticamente lo que ya no estaba era muy poco y lo que había era mucho. Obviamente en las entrevistas radiales nos hemos ido dando cuenta que en realidad lo que va a faltar es más. Sí, lo que va a faltar es más. Bueno, se empezó esto, mucho calor en el día de hoy, una pausa y ya volvemos con ustedes. Así de fácil como regalar tu mejor sonrisa, abrazar a los que amas o escuchar tu canción favorita es emprender una gran aventura viajando legal desde Terminales Medellín. Acércate a nuestras taquillas para que comiences un viaje de cosas buenas. Hoy me voy a dejar sorprender por Duber porque se tomó la molestia de traernos una invitada muy especial. Ella se llama Doña Diana Giraldo y aquí en el libreto me ponen experiencia de vida. Doña Diana, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Duber, ¿por qué la trajimos hoy a Nos Cogió la Noche? Nacho, como le dice usted, una experiencia de vida por contar, y es que Diana es de esas mujeres, yo la conozco ya hace algunos años, tiene una historia de vida maravillosa, ha tenido que padecer una enfermedad, es complicada, ella ya nos va a contar cuál es, para muchas personas es la muerte, pero para ella se ha convertido en todo un volver a nacer. Toda una experiencia de vida, de retomar las condiciones, incluso Nacho, lo que nunca pensó, tener familia, un hijo, a raíz de muchas cosas, pero que sea Diana quien nos cuente, porque Diana, bueno, usted sufre de lupus, cuéntenos cómo es esa historia, qué ha representado eso para su vida, cómo usted lo ha transformado. Pero de a una cómo Oiga, ha vivido. venga, Duber, y pero empiece es que- por el principio. ¿Qué es Sí. el ¿Qué es lupus, lupus? hermano? Sí, Cálmese, exactamente. calmado. Una sola preguntita a la vez. ¿Qué es lupus? Bueno, lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar los órganos del cuerpo o la piel. Puede afectar el cerebro, los riñones, el corazón. En mi caso, me afectó los riñones. Yo tengo nefritis lúpica. No, todo lo que nos diga no vamos a ver qué es para que nos lo vaya explicando. Ah, bueno. Nefritis crónica. Nefritis lúpica, Lúpica. sí, así se llama. Es como, digamos que los riñones, pues yo ya le di como mi definición, y es como si los tuviera como fisurados. O sea, yo boto proteínas por la orina, entonces me los tengo que cuidar mucho con la alimentación, con los medicamentos que tomo. ¿Cuándo te diagnosticaron el lupus, Diana? A mí me lo diagnosticaron en el año 2015, pero digamos que yo empecé con esa enfermedad 2 años atrás, mi cuerpo empezó a manifestarlo. Más o menos desde el 2013 yo empecé como, digamos, a tener mi cuerpo débil, se me empezó a caer el cabello, perdí demasiado peso. Fui donde los doctores me hicieron los exámenes, pero lastimosamente fui
digamos, un poco Mal diagnosticada. mal diagnosticada y me dijeron que tenía tiroides, aunque efectivamente sí tenía tiroides, pero empecé el tratamiento de la tiroides y seguí peor, o sea, seguí, ya no dormía, ya no tenía, yo fui una persona como, siempre he sido muy activa, entonces ya no tenía como ganas de hacer nada, hasta que ya en enero del 2015 mi cuerpo colapsó y ya fui a la clínica, me hicieron otros exámenes, pero ya mi cuerpo empezó a hincharse, resultó que ya tenía agua en los pulmones, agua en el corazón, pero no daban, digamos, qué era. Después de 15 días, después de muchos exámenes, el doctor ya ahí me dice que era lupus y que ya tenía pues la vida comprometida, porque ya había pasado pues todo ese tiempo sin tratamiento. ¿Y sabías, Diana, de pronto en ese momento qué era el lupus? ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Te fuiste a consultar inmediatamente? ¿O cómo te explicó el médico qué era la enfermedad? No, inicialmente pues yo no sabía qué era el lupus. ¿Lupus es como una bacteria o es algo así? ¿o qué? No, eso es una, a ver, eso es una enfermedad, digamos que nuestras propias células nos atacan. Ah, ok. Entonces, por eso es autoinmune. Digamos que las células buenas atacan a las malas. Sí. Pues entre ellas mismas Sí, están entre ahí ellas como mismas, en una hay pelea. una competencia entre ellas. Sí. Y eso hace que pueda activar, y se enfocan en algunos órganos o en algunas partes del cuerpo, en el caso tuyo donde tú nos dijiste. Sí, en los riñones. En los riñones. Hay otras personas que les afecta la piel, Sí. entonces también les puede salir aquí como unos brotes. Hay uno muy común también que es como un brote de mariposa. Ajá. Entonces... Claro, y es porque hay competencia de células, hay unas atacando a otras. Unas Muy atacando bien. a las otras, sí. ¿Qué pasó? O sea, listo, esto entraste en una crisis bastante crónica. Hasta en cuidados intensivos. Sí, estabas estudiando, estabas trabajando. ¿Cómo era tu vida antes de ese acontecimiento? ¿A qué te dedicabas? Bueno, yo de profesión soy contadora. Sí. Y no, yo trabajaba independiente ya como contadora y también era profesora de contabilidad. Ya cuando, digamos, el doctor me dice que sí, que después de todos los exámenes, ese era mi diagnóstico, pues, y que ya estaba comprometida mi vida, pues yo me puse a investigar bien qué era lupus y medio leía y más me asustaba demasiado, porque uno lee y si uno investiga mucho, pues es bastante, digamos... Abrumador la cantidad de triste, información. Y triste, sí. La información es como muy triste, digamos, para uno, ya que lo tiene. Él me lo dice un día y al otro día, bueno, me dice que va a estar en busca del reumatólogo, porque esta enfermedad el especialista es el reumatólogo. Y al otro día me da a mí un paro respiratorio. Ya pues ahí fue, digamos, como algo muy, muy doloroso también, porque ya fue que el código azul, yo me fui quedando sin respiración, ya los doctores y las enfermeras pues me pusieron los aparatos y ya hubo un momento como que no podían hacer nada por mí y literalmente yo me fui yendo porque fue como el cansancio, como la lucha y me fui yendo hasta que el doctor me cogió a golpes desesperado y empezó a pegarme en el pecho. Y gracias a Dios, pues a Dios y a él, yo reaccioné y pues fue muy asustador porque me acuerdo que el doctor, pues yo fui consciente todo ese tiempo, yo nunca perdí pues como, siempre estuve ahí dándome cuenta de todo lo que pasaba y ya cuando, digamos, pude regresar, el doctor dijo, no, casi te nos vas, Diana, te voy a buscar ya inmediatamente, te voy a pasar a cuidados intensivos y no le hablen. Y bueno, gracias a Dios él pudo Pregunta hacer imprudente. ¿A qué edad fue esto? Yo en este momento tengo 39 años, hace 8 años tenía 31. Sí, José. Diana, ¿qué le dicen los médicos? ¿Cuánto duró ese lapso en el que usted estuvo consciente, pero la habían como muerta?
No, ellos no, pues es que yo todo ese tiempo me di cuenta de lo que estaba pasando. No, eso fue cuestión de, pues, de minutos, de segundos, creería yo. Pero usted no vio el túnel, todo eso de lo que nos han hablado, la luz. No, es eso que dicen, sí, es totalmente cierto. Yo me fui yendo, y como después de tanta lucha de uno no poder respirar, sí, yo sentí una tranquilidad, sí vi como, yo lo vi como una luz blanca, pero llena como de cortinas blancas. Esa fue la sensación que yo sentí. Y ahí fue cuando el doctor empezó a pegarme en el pecho y yo reaccioné. ¿No vio familiares muertos? No, familiares no vi. Diana, a partir de ahí fue como esa lucha de interiorizar en que tengo que seguir adelante con un tratamiento, o es dejarme morir, o por mis propios métodos también entender en qué consiste esta enfermedad y salir adelante. ¿Cómo fue desde ese momento su vida? Porque a muchas personas les da muy duro la situación y se empieza su salud a desgastar más y más. En el caso suyo, pues por el contrario, usted me ha contado, los médicos le dicen, ¿usted cómo se mantiene así? ¿Qué es lo que hace? No, sí, eso sí fue un proceso y una lucha y uno no pues está como preparado para estas cosas, nunca va a estar preparado. Yo, después de cuidados intensivos, encontramos el reumatólogo y él me empezó un tratamiento muy fuerte de quimioterapias y él lo primero que me dijo fue, Diana, vea, confíe en mí y en Dios porque usted está que se muere. Entonces, lo que le voy a hacer es como lo máximo que se puede hacer ya en estos casos. Pues yo me lo tomé como muy tranquila y yo listo, yo hago lo que haya que hacer. Empecé como el tratamiento de quimioterapias cada mes y con otros medicamentos. La verdad sí fue también muy doloroso y muy triste porque aunque las quimioterapias no es un proceso tan fuerte como cuando las personas tienen cáncer, sí se le cae a uno el cabello, a mí me dio un herpes zóster en la espalda, en ese momento yo me quería morir, yo no quería seguir luchando. ¿El herpes le dio por consecuencia de la quimioterapia? Sí. Sí. El herpes sí, porque se le bajan a uno mucho las defensas. Entonces el herpes sí es como una bacteria que le da a uno. Y entonces, Diana, a partir de ahí, pues usted también sigue luchando, se mejor. Pero ¿cómo ha hecho para mantenerse como en un buen estado físico? Pero qué pena, me meto en ese pedazo. ¿Por qué quimioterapia, Diana? ¿Qué hacía la quimioterapia con relación al lupus? Digamos que se llama ciclofosfamida, Sí. ese tipo de quimioterapia, y ataca... ¿A esas células bravas? Sí, a esas células y como que, digamos, le dan como un respiro para que uno pueda... pues digamos como asimilar la enfermedad y estabilizarla. Pues porque esta enfermedad sí no tiene cura, pero sí se puede estabilizar. Pues si el cuerpo reacciona, se estabiliza. Pero ¿qué tan común es que a los pacientes de lupus los atiendan justamente con quimioterapia? ¿O era porque tú habías dejado, bueno, no habías tenido en cuenta que tenías la enfermedad? Sí, no es común, no es común. Incluso una prima mía también tiene esta enfermedad y ella, pues la mayoría de las personas se mantienen, digamos, las afecta demasiado y no les hacen este tratamiento. Este tratamiento ya es, pues me lo dijo el doctor y se lo dijo también al doctor de mi prima, es cuando ya pues la enfermedad está como en su tope. Okay. Pero no es común que lo haga. ¿Qué sigue aquí para adelante? Bueno, no, ya de acá para adelante. Y lo que ha pasado es que yo me hice consciente de la enfermedad que tengo. Yo ahorita, pues, incluso como respondí también al tratamiento, el doctor siempre me decía, pues, que era muy raro que las personas reaccionen también a este tipo de tratamientos. Y bueno, no, lo que yo he hecho es cuidarme mucho, yo hago ejercicio, me cuido demasiado con la alimentación. Es una enfermedad invisible. Sí, es invisible. Es invisible. Sí. Claro, usted la puede tener y usted no se da cuenta y llega un momento donde tú lo quiebra. Sí. Pero ya se le acumuló. Eso es uno no tiene síntomas, son muy pocos. No, incluso, por ejemplo, yo que tengo
por ejemplo, las personas que tienen, digamos, que les afecta la piel, pues es visible, Sí. porque sí. Pero, por ejemplo, nosotros que nos afecta los órganos, yo tuve mi bebé ya teniendo esta enfermedad, pero lógico, me preparé con el doctor. Él me cambió los medicamentos y me preparé. Pero después de que lo tuve, se me activó la enfermedad. Okay. Y yo me sentía súper bien. Yo no sentía nada. Cuando en la revisión, como a los 4 meses después de tener el bebé, yo misma me di cuenta que estaba mal de los riñones porque yo aprendí a leerme los exámenes. Okay. Entonces fui, le pregunté al doctor y él me dice, no, Diana, es que te demoras un mes, diálisis y te puedes morir. Entonces es muy silenciosa. Sí, muy silenciosa. Diana, ¿cómo ha sido asimilar esta situación y aprender a vivir con ella? O por lo menos llevar como una vida normal, porque lo que me cuentas es, llevas una vida normal, obviamente con unos medicamentos, un tratamiento, pero llevas una vida normal. Sí, yo llevo una vida completamente normal, gracias a Dios. También el éxito de los medicamentos, soy muy juiciosa también. Muchos. Sí, yo me tomo más de 10 pastillas al día. Ay. Y para siempre. Causa mucha fatiga, mucho cansancio. También hay una cosa que nos da y es algo que se llama neblina lúpica, entonces... ¿Neblina lúpica? Sí. ¿Qué es la neblina lúpica? Neblina lúpica es como, por ejemplo, cuando que las personas como que no entienden lo que... O sea, se quedan como con los ojos en blanco. A mí me pasa a veces eso. Pues a mí me conversan y la gente piensa que es que yo estoy distraída y no, es como que no les entiendo. Y aparte la fatiga es mucha. Pero bueno, yo la contrarresto con mucho ejercicio, aprendí a hacer ejercicio, a llevar una vida demasiado saludable, yo no fumo, no trasnocho. Y bueno, además que tengo Y un bebé. entonces, la pregunta que queda ya para finalizar, ¿es hereditaria o no es hereditaria esta enfermedad? O... En mi caso sí es hereditaria. ¿Y tu hijo o hija? Es un niño. Hijo. ¿Hay posibilidades o no se Cuando, sabe? no, pues es muy difícil que ¿O usted lo heredó? En mi casa, hasta el momento, digamos, como es una enfermedad, ya con los avances médicos está más, aunque todavía es difícil de diagnosticar, sí, en mi casa una tía al final se murió de lupus y en este momento otra prima también lo tiene. En mi caso es hereditario. Con el bebé, Diana, entonces se hacen exámenes médicos también, entonces, o ¿cómo es ese proceso ahí? Con mi bebé, cuando nació le hicieron unos chequeos, pero el doctor me dice que pues es como muy difícil que él la herede, pues hasta el momento. Bonita la historia, sigue para adelante. Ay, muchas gracias. Y además, Nacho, que después de eso también monta empresa, tiene una empresa. Y... No, usted no se quedó quieta. No, yo no me quedo quieta. ¿Y la empresa en torno a la enfermedad o nada que ver con...? A ver, sí es, digamos, sí tiene que ver. Mi emprendimiento es de unos splash, que son como perfumes para la mujer, pero yo los enfoco mucho como al empoderamiento de la mujer, a que todo lo podemos lograr sin importar lo que tengamos. ¿Y siguió ejerciendo la contaduría o no? Sí, pero ya... Que demanda mucho, además, Sí, lo demanda intelectual en la concentración. Siempre me quedo con la última curiosidad. Y me imagino que usted ha investigado mucho de la enfermedad suya. Sí, Pregunta, ahora que Andrea Sierra nos da un dato aquí, que hay una preocupación por el papiloma y todo esto, ¿afecta a muchos colombianos esta enfermedad? vea, yo aquí en Colombia, lastimosamente no hay tantos estudios. Yo, más que todo, digamos que los estudios mayormente los hacen en Estados Unidos y en España. Les dan mayor visibilidad. Entonces, aquí en Colombia no hay tantos estudios, pero en España, por ejemplo, que sí le están luchando fuerte a esta enfermedad, ellos tienen estimados que más del 20% de la población puede tener lupus y no lo sabe. Altísimo. Altísimo. Un porcentaje Mire alto. qué dato tan interesante. Y a los hombres que les da, se pueden morir. Les da más duro a los hombres que a las mujeres. No me diga eso. Ay, Dios. Vamos a jubilar rápido, para que no me vea. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchos éxitos. Vas a vivir muchos años, tranquila. Te va a ir Sí, súper yo sé bien. que sí, muchas gracias. A ustedes, pues cuídense. Miren, yo no sé, esto, no, pues hay que ir donde el médico.
porque el resto es una enfermedad de las silenciosas. Que usted... Y llevar buenas condiciones de vida, Nacho, sí, como lo dice Hábitos. Diana. Yo Buenos en hábitos, eso, porque yo es en el- eso ya no estoy tan convencido. No, Nacho, pero mire lo que dice Diana, que logró contrarrestar mucho Mire, mi eso con el amigo ejercicio, Carlos Patiño, alimentación. médico, no fumaba, no bebía, lector, comía bien. 56 años y se me fue hace 15 días. Pero médico. La ya. excepción sí, se me que han ido confirma la Pero, pero pregunta Nacho, era médico y todo, pero él asistía periódicamente a que lo revisaran. Seguramente sí. tenía el combo de médicos, sí. Pero nadie se muere en la víspera. Yo no estoy invitando a nadie a que me va mala vida. A que viva la vida Pero descontrolada. que nadie se muere en la víspera. Todos tenemos ese día y ese día. Hagamos o no hagamos, ahí A estamos. mí me pasó una vez así, Nacho. Yo tuve un problema de ansiedad en una oportunidad y fue al médico y el médico me dijo, ¿usted fuma? Yo no. ¿Usted toma? No. ¿Usted rumbea hasta tarde? No. Me dijo a lo último, ¿y usted a qué vino al mundo? Disfrute. Totalmente de acuerdo con usted. Vamos a Y hacer una después cosa. descubrió que O no si hay se quedó pensando. Tú el que se vaya ya a rezar y a todas sus cosas espirituales y nosotros vamos de pausa. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Don José, tiene usted la palabra. Oye, son Duber y José los que fueron invitadas. Salud. Sí, Presente señor, y hablemos de salud. asociadas con la salud ambas. Estamos con Detsi Berbesi Fernández, decana de la Facultad de Enfermería del CES, y también gerente del Centro de Transferencia de Tecnología para la Prevención y Consumo de Drogas. ¿Me equivoqué? ¿Lo dije bien? Muy bien. Bueno, con ella, Nacho, vamos a tocar un tema muy interesante, de mucha actualidad, y tiene que ver con la política antidrogas del actual gobierno. Recordemos que algunas decisiones y algunos comentarios, intervenciones del presidente Gustavo Petro, pues han dejado ciertas inquietudes en lo que tiene que ver con este tema. Empezamos con la gerente preguntándole cuál es el estado de esa política antidrogas en este momento en el país. Claro que sí. Pues durante esta semana nosotros en la Universidad CES y el Centro de Transferencia de Tecnologías, lo que mencionas de el tema de reducción de drogas, realizamos el foro hacia dónde va la política de drogas en Colombia. Obviamente el foco siempre se va hacia la parte de reducción de la oferta, es decir, todo el tema de narcotráfico, de cómo hacer ese control de las drogas y de las ventas, pero nosotros nos hemos querido enfocar un poco más en qué va esa reducción de la demanda y el tema del consumo. Entonces, ¿qué sucede con esas personas que tienen el consumo? Gerente, ¿cómo era la política antidrogas de los anteriores gobiernos y en qué cambia en el gobierno de Gustavo Petro? Claro, el asunto es que no tenemos un borrador todavía en este momento. Lo que tenemos son pues las presentaciones, como les decía, en el foro, el Ministerio de Justicia presentó una primera línea de qué es lo que va a trabajar en el tema de la política, el Ministerio de Salud también habló un poco frente al tema de ese consumo, pero un foco importante es cómo está denominando la política, la está denominando cuidar la vida, cómo cuidar la vida de las personas y no perseguir a esos consumidores, porque al final ellos hacen parte de esa cadena al final, pero más allá de eso, lo que nosotros estamos viendo es que hay unas grandes estructuras de narcotráfico y los que están siendo más afectados son esas personas vulnerables. ¿Qué se hacía en los otros gobiernos? Siempre ha sido más el control de la oferta, eso es lo que nosotros siempre hemos visto, lo que salieron pues a hablar frente a qué vamos a hacer con ese tema de oferta, pero el gobierno ha querido hacer más foco en el tema de ese abordaje de salud pública, de esas poblaciones vulnerables, de ese estigma y discriminación que hay con los consumidores. ¿Cómo se enfoca el tema en el mundo, en general, la política global en el mundo? ¿Cómo abordan la situación? Es muy similar porque obviamente, ¿qué sucede? Nosotros en Colombia... Pero, perdón, ¿muy Sí, similar claro a lo que sí. teníamos en el pasado o muy similar a lo que está adoptando este gobierno? Lo que sucede es que tenemos, por cada 4 pesos que se invierten en oferta, hay uno que se da frente al tema de demanda o al control de cómo atender a las personas que consumen. Entonces,
es lo que se intenta de cómo poner más foco frente al tema de las personas que consumen. Entonces, es hacer un viraje que es muy difícil porque, ¿qué sucede? Nosotros, lo que les iba a mencionar es que si somos el país que produce el 70% de la cocaína, ¿a qué le estamos haciendo foco? Pues a ese tema de producción, ¿verdad? Pero por el otro lado, hace 2 décadas nosotros decíamos, somos el país más productor, pero no vamos a ser el consumidor. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este momento? Las dos cosas. Ya el microtráfico se acabó, ya el narcotráfico fuerte. En Medellín, en Bogotá, en todas partes, sí. No, pero lo que sucede con los consumidores es que para poderse muchas veces sostener en ese consumo, ¿qué terminan haciendo? Haciendo microtráfico. Entonces ellos son los más afectados allí, porque son esas poblaciones que se están viendo más afectadas. A mí me parece muy interesante de lo que usted está hablando, pero yo voy más allá. Yo no sé por qué me estoy viendo en 10 años. Sí. Y yo le voy a decir qué va a pasar en Colombia. Vamos a pasar de ser exportadores a ser importadores. ¿Cómo se llama la droga ahora en Estados Unidos? Fentanilo. Ah, sí. Fentanilo. ¿Ustedes saben cuánto vamos a estar aquí? Porque ya está cumpliendo su ciclo la cocaína. Ya hay tanta droga sintética y elaborada en laboratorio que va a lograr. Sí. Y vamos a ser importadores. Y vaya, pues, si no fuimos capaces de acabar con los exportadores, el contrabando aquí en Colombia, que sí es facilito de hacer, yo la veo muy enredada. Claro, les mencionaba que en el tema de heroína, que es uno de los temas que más he trabajado, ¿qué pasó en la pandemia? Entonces se introdujo la ketamina, se introdujo el fentanilo, es decir, otras drogas adicionales, y lo que mencionas del tema de las drogas sintéticas es altísimo, porque no tenemos control y no sabemos ni qué es lo que se está consumiendo. Entonces, el tema de poner la política sobre el consumo es muy importante porque ¿quiénes son los que se están viendo afectados? Obviamente hay que atender el tema del control de la oferta, pero más allá de eso, ¿qué está pasando con esos consumidores? Mira, usted me trae la casa, no sé si usted lo ha leído, Cristina F. Es un libro de un adolescente, pues lo leí hace 30 años o 35 años, ahí fue donde entendí lo que era la heroína. Claro, que la ponen a cucharita y eso la derriten. Uy, es un librito, pero una novelita, pero uy, qué me impactó, qué cosa, ese libro lo deberían poner obligatorio para que lo lean en los colegios. La adicción es un problema los trastornos del uso de las sustancias es lo más complejo que hay. Hoy, por ejemplo, en Colombia sabemos qué se consume. Sí, en realidad lo que más consumimos, y bueno, ahora que empieza la Feria de las Flores, nosotros se nos hace muy claro el tema social del tema del alcohol. El 80% de las personas han consumido alcohol alguna vez en su vida y se nos parece muy normal, una parte de la vida y de la sociedad. Acuérdense que el vino le ayuda a uno el corazón, el vinito, un whiskycito, de vez en cuando ayuda. Sí, el asunto del consumo problemático es el que diría, no, es el que tenga el consumo problemático. Le venía mencionando es que si yo consumo hoy, por ejemplo, en la feria y no tengo el control, ¿qué puede llegar a pasar? Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad? Entonces ahí es donde en realidad nosotros sí somos un país consumidor alto en el tema de alcohol, le sigue el cigarrillo, la marihuana. Mire todo lo que hemos logrado en el control del tabaco. Ustedes que me preguntaban la parte internacional. El tema del control del tabaco ha sido altísimo, pero ahora ¿qué viene? Pero usted entiende eso. Perdóneme que yo soy crítico. Claro que sí. ¿Usted entiende eso? Control sobre el tabaco, sí, todo lo que usted quiera. Y vamos liberando la marihuana. Claro. Y el consumo de la recreación. Sí, por aquí, por el otro lado, es que no entiende uno la situación. Se lo digo yo como esfumador de cigarrillo, terminé vapeando, ya me cansé de esa cosa, ando pegado de chicles de nicotina, pero eso es la adicción peor que le puede pasar a uno en la vida. Y decirle que no tenemos datos claros de vapeadores. Que No, y ese sí que está peor. Pero entonces, ¿por qué colocaba el ejemplo del tabaco? Porque entonces la reglamentación internacional dice, luchemos con el tabaco y hagamos espacios libres de humo, todas las medidas que se tomaron sí, y que pero me imagino fúmese que... su marihuanito tranquilo. Y ahora viene entonces, el tema... Pero entonces colocarle ese foco solamente ahí con todos los otros problemas. ¿Qué se hablaba en el foro y en la universidad CES en ese espacio? Lo que se decía es, entonces dividamos lo que ustedes estaban diciendo, dividamos las drogas, hablemos aparte de la marihuana en adultos. Porque es que el asunto no es la disposición para todos los jóvenes. Hablemos aparte de la situación en la cual nosotros en cocaína somos el mayor productor. Y la política actual lo está proponiendo, que se diferencien o que se segmenten esas drogas para entender cómo va a ser el tratamiento con cada una de ellas. Lo que sucede es que no tenemos el detalle de la política y lo que queríamos con el foro era empezar a hablar ya específicamente de eso. Fragmentemos las situaciones, fragmentemos entonces los que están consumiendo y los que quieren el libre desarrollo de la personalidad, que son los que están saliendo a hablar de la sociedad civil. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando con los demás consumidores? Y con la situación, por ejemplo, de los pequeños productores. Pero sí podría uno como meter en la misma talega todo el consumo. Usted nos incluye el alcohol, el tabaco, los vapeadores, las drogas sintéticas.
o en realidad se debe separar porque son problemáticas muy distintas, o a la postre termina siendo lo mismo? No, la idea y la propuesta y parte de lo que salen de las conclusiones del foro es empecemos a dividir, empecemos a pensar en qué son diferenciadores. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los vapeadores? Con los vapeadores en realidad nos falta aprender más de esa situación. Ya sabemos del consumo problemático, como lo decían, de consumidores de heroína, de alta dependencia, que son un problema muy grave, pero nos tenemos que devolver a algo que quiere la política y es el tema de prevención. Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar si por el otro lado le estamos diciendo a los adultos es consuma lo que considere? Es que estamos en un mundo al revés. Sí, el mundo al revés, José. Tenga carros eléctricos, híbridos y tal. Y resulta que ahí me está viendo unos documentales impresionantes de la contaminación que generan estos carros. Contaminan más que un carro de gasolina. Y vuelve y juega. No, pásese al vapeador, que eso no huele, tal. Y resulta que vaya. ¿Dónde dispone usted la batería? ¿Dónde dispone usted? O sea, se vuelven unos elementos que realmente sí están atacando todo. Y aparaticos, yo lo digo por experiencia, que duran 2-3 días. Y bótelo, la pila y todo, cuánto gastó en agua, producir, hacer todo eso. Y no hay ninguna reglamentación. ¿Dónde está No hay todavía. De hecho, eso fue parte de lo que el Ministerio de Salud nada. Gravísimo, estamos en el mundo al revés. Bien, pues sigan ustedes con las preguntas, señor. Sí, Nacho. Yo estoy de peleón, no más. Usted está de peleón y nada menos nosotros estábamos pues hablando, porque a mí por lo menos sí me preocupa lo bueno, o mejor, me preocupa el tema, cómo se está abordando en el país, y le pregunto, ¿cuáles son los aportes que ustedes han hecho desde la academia para ayudar en esa política? ¿Qué aportes desde la universidad en la que usted está, pero en general desde toda la academia? Claro, lo que hemos hecho pues es hacer parte de las mesas, aunque como les menciono, no tenemos un documento completo de lo que tiene la política. Sí ya hemos empezado a hacer recomendaciones, en especial en lo que tiene que ver y ¿qué le vemos de bueno? El abordaje de salud pública y el abordaje de esos derechos humanos, ¿de acuerdo? Pero también tiene que pensarse en el tratamiento y en cómo se empieza a invertir, porque eso es parte de las preguntas de los recursos que va a tener esa política, no solamente para el control de la oferta, sino para el control de la demanda. Desde el gobierno nacional esto se debe manejar desde el área de salud, desde el área de política antidrogas, desde el área policial. ¿Quiénes deben ser los encargados de manejar estos temas? Sí, eso requiere un abordaje integral. ¿Quién lo lidera? El Ministerio de Justicia. Ellos son los que van a presentar la política. Se espera que a inicios en agosto, pues yo creo que en 2 semanas estará este documento y pues estaremos ya discutiendo un poco más a profundidad de lo que se diga. Si yo le hablo a usted de Bali, ¿usted qué escucha? De Bali. ¿De qué? Bali, la isla esta del De Bali, sí. Sí, unos rumbeaderos, tal. Sí. A usted lo cogen con 1 gramo de droga y cadena perpetua. No se ve la droga. O sea, mucha rumba de traguito y tal. ¿Hasta qué punto sirven estas medidas coercitivas o realmente templadas en China? También creo que la cosa es bien complicada, ¿sí o no? ¿Ustedes tienen experiencias o conocen de este tema a nivel internacional? Sí, lo que sucede es que lo que se denominan sustancias lícitas, que en este caso es lo que les mencionaba, el alcohol, el cigarrillo, pues lo que pareciera que logran demostrar en la evidencia es que empiezan a disminuir y por eso todo el movimiento que hay para lo que va a suceder posiblemente con el cannabis que va hacia allá, ¿verdad? Que lo van a legalizar. El asunto es cómo hacemos control ya en el tema juvenil. Y lo que se ha dicho y lo que la evidencia ha mostrado, por lo menos hasta ahora, es que solamente ese control de esa manera no va a lograr que las personas dejen de acceder al consumo. ¿Qué sabemos se les va a empeorar a ustedes el problema? ¿Qué se sabe del consumo de fentanilo acá, a nivel interno? Se sabe poco en realidad. Todavía estamos ahí porque no sé, cuando nosotros hicimos el estudio de heroína que les contaba, el de personas que se inyectan drogas, nosotros identificamos ketamina, que se hizo una alerta en su momento. También algunos mencionaban otras drogas adicionales, entre esas, porque la pregunta era, si yo no tengo la heroína, ¿qué voy a consumir? Y obviamente tengo una adicción muy alta, no tengo el reemplazo pues, de medicamentos, no hago parte de un tratamiento y por lo tanto necesito una droga que me permita mantener esa dependencia. ¿Cómo consumen los jóvenes la heroína? Inicialmente fumada, esa es la forma, y lo que hemos identificado es que al año ya empiezan con el inyectado porque logran un efecto mucho más rápido. Vean, Nacho, hoy hay una noticia, nada menos me la envía un amigo, de que cayó en Medellín el cargamento más grande de fentanilo en Colombia y venía de Soledad Atlántico, o sea, entró por el Atlántico. Vuelvo y le digo, José, vamos a ser importadores. Este negocio, ya la cocaína no sigue siendo la misma cochinada toda la vida, eso ni siquiera pues ahí haciéndole más trampa.
Pero ahora, póngale ojo, el cartel de México va a llenar a Colombia de fentanilo, que son, de hecho, ya los mayores productores de fentanilo y le están mandando eso a los Estados Unidos duro. Y las nuevas sustancias también que no las estamos conociendo, las que entonces ya son sintéticas. ¿Cómo ven ustedes la propuesta del presidente del consumo controlado? Es que ese es obviamente para adultos y ese es el asunto de cómo, pues hay varias formas, porque en el tema de heroína lo que han hecho otros países hace unas décadas es lograr que si ya la persona tiene una alta dependencia, ¿cómo ayudo para que esa persona no llegue a tener problemas de violencia, problemas adicionales, lo que tiene que ver en lo relacionado con acceder a la droga, ¿verdad? Porque les decía ahora, en el mismo sufrimiento del consumidor, él termina haciendo parte del microtráfico, haciendo, por ejemplo, las mujeres, que eso es otro de los aspectos gravísimos allí, las mujeres tienen entonces un problema mucho mayor, es decir, una mujer ingresando el consumo de drogas es un problema el doble de lo que sucede. ¿Por qué? ¿Por la dependencia económica? No, pues por varios factores. Muchas de ellas entran a trabajo sexual, muchas de ellas tienen una dependencia mucho más rápido también y obviamente el estigma y discriminación en la que ellas se ven ahí. Entonces, eso hace que sea mucho más problemático el consumo en las mujeres que en los hombres. ¿Cuál es la estadística en Medellín? En Medellín siguen siendo los hombres más los que consumen, pero cuando ingresa una mujer tiende a tener mayor número de infecciones de VIH, de hepatitis C, de hepatitis B, que es lo que nosotros también hemos estudiado. ¿Y más o menos hay alguna estadística o cálculo de cuántos jóvenes o personas son consumidores aquí? Sí, nosotros en las estimaciones hemos hablado de, pues obviamente porcentajes, porque siempre lo hacíamos casi siempre por 1000, estábamos hablando de, en este momento, 0,06% en población general. Estamos hablando más de 8. Es bajo, entre comillas, pero es muy preocupante por lo que genera. 0.6. 0.0. Es decir, porque nosotros estábamos hablando era sobre un indicador de porcentaje para toda la población completa. O sea, en Medellín, ¿cuántos somos? 2.600.000 personas, más o menos. Listo. ¿Cuánto le da el uno? El 1 serían 2.260.000, 26.000. No, 200.000. 260.000. 260.000 sería el 1. No, 260.000. ¿De 2 millones el 10? El 10 de 2.600.000 es 260.000. 260.000. Y el 1, 26.000. Y usted habla de mucho menos. Yo pienso que la cifra... que yo sé que eso es muy difícil saberlo porque debe haber un subregistro impresionante. Pero uno hablar de que aquí hay 26.000 personas que sean... No, esto debe estar muy, muy por encima del 1%. O al menos es la percepción que uno tiene. Claro. Se tienen estudios por rangos poblacionales de edad. Sí, pero ¿en qué droga? Por ejemplo, drogas sintéticas. No, en drogas sintéticas no. En realidad en Colombia los estudios se han hecho más en escolares. El que nosotros hicimos en heroína lo hicimos con poblaciones que no estaban en centros de tratamiento y estimamos, ahí es donde hemos logrado identificar. ¿Y en escolares, por ejemplo, qué es lo que predomina? Pues las sustancias de inicio siempre son alcohol, cigarrillo, le sigue marihuana y en el siguiente puesto ya está la cocaína. Eso es lo que se llama la carrera del consumo. Me da rabia lo que ella me dice, es que ya estamos normalizando la utilización y consumo de cocaína. Entonces el cigarrillito, el traguito, cocaína. Y ahí ya quedó listo para cualquier otro producto que le ofrezca una sensación mucho más alta. Lo que busca el país es disminuir la edad aumentar la edad de inicio, es decir, que esa edad de inicio se vaya retardando cada vez más. ¿El promedio hoy es qué edad? 13 años. Muy rápido. Jóvenes. Sí. La carrera que nosotros identificamos es que a los 19, 18 años ya están consumiendo heroína. Pues los que obviamente llegan a ese consumo problemático. Increíble. Nos dejó usted callados. De una pieza. Sí. ¿Qué tanto están trabajando los colegios? Porque ahí es donde inicia. Claro. ¿Qué tanto se está trabajando? ¿Qué tanto se está detectando esta cantidad de...? Sí, el asunto es que el colegio, si tiene todos los factores adecuados, sería un factor protector. Y una familia. El asunto es qué familia es la que tiene, qué colegio y qué entorno es el que me está entonces generando unas situaciones en las cuales a los chicos muchas veces, y es como... no son asuntos anecdóticos, son situaciones que se han encontrado en que alrededor del colegio entonces se ofrecen ciertas drogas para empezar a enganchar a los muchachos, ¿verdad? Pero no es en todos los colegios y por eso lo que se promulga y se busca es que el colegio sea un factor protector.
Por eso menciono lo de la heroína a los 18 años y 19 años. ¿Por qué? Porque a esa edad es que los chicos ya dejan el colegio, no tienen oportunidades laborales O escolares. de escolares superiores, que hace que ellos terminen en unos consumos problemáticos o en algunos momentos en un rango mucho más bajo. Chicos que entrando a una vida universitaria empiezan a tener esa exposición. Doctora Fernández, gracias por haberme acompañado. Muy querida, aprendí bastante hoy, bien complejo. Cada vez se pone peor. Y yo pienso que estamos mirando con retrocesos para atrás, mirando a ver cómo fumigamos. Y en esto lo que vamos a hacer es cómo vamos a cerrar el ingreso tan descomunal de drogas sintéticas que van a contaminar a todos nuestros jóvenes. Ya volvemos.